Buenas tardes. Gracias por venir a compartir esta reunión. En primer lugar, mi agradecimiento a la Fundación Libertad por haberme hecho participar y haberme brindado la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas ideas respecto a lo que podía ser la política tributaria. Yo he encabezado un poco esta pequeña charla como el difícil arte de invertir en la Argentina. Porque si bien es cierto que nosotros estamos vinculando o estamos abocados a hablar de la problemática santafesina, de manera excluyente no podemos evitar de tener que plantear cuáles son las consecuencias tributarias que afectan a la República Argentina en general. Y por eso es que no tengo otra forma de introducir la problemática de que he denominado el difícil arte de invertir en la Argentina, porque la realidad es que quien quiera llevar adelante un emprendimiento, por supuesto que estamos hablando de Santa Fe, pero arrancamos con la República Argentina como cuestión macro, nos encontramos con una serie de variables, una serie de obstáculos, por decirlo así, que sucintamente son las que ustedes paso a mencionar y que ustedes están viendo. Fíjense qué difícil es invertir cuando hay una alta inflación real y cuando están distorsionados los precios relativos. El cepo cambiario, el control de cambio, restricciones al comercio exterior. Sin duda, traer dinero a la Argentina del exterior, si es que estamos analizando que el país necesita inversiones, ¿cómo se hace para traer dinero al país al cambio oficial cuando la realidad del dólar real está manejándose o cotizándose a valores distintos? Un tema que es extremadamente complejo y del cual vamos a dedicarle la mayor parte de esta charla, que es la elevada presión fiscal en los tres niveles de recaudación. A eso se suma la abrumadora legislación impositiva laboral y previsional. Y por supuesto, todo esto coronado por una inmensa inseguridad jurídica y que por supuesto, como cuestión colateral, el elevado costo financiero también que implica llevar adelante inversiones en el país. Cuando hablamos de la política tributaria no tenemos otra opción que hablar de qué son los impuestos. Yo lo he denominado una barrera inexpugnable porque hoy en la República Argentina, más que en otras épocas, en otras décadas, la cuestión tributaria se ha convertido en algo que podemos decir que acosa al contribuyente y a quien tiene que llevar adelante emprendimientos empresarios. Justamente en el día de hoy, esta mañana, se inauguró también acá en Rosario, se inauguraron las jornadas tributarias y en la disertación principal estuvo el director de la Dirección General Impositiva, que depende de AFIP. Y obviamente cuando hablaba de que están trabajando en la AFIP de tercera generación, ya están hablando de que la base de datos que tiene AFIP es tan grande que maneja 200.000 millones de datos sobre contribuyentes. Es la base más grande que existe en todo el país sobre lo que está sucediendo con las personas o los habitantes de la República Argentina. Se llega al punto de comentar de que se tiene previsto inspeccionar a todo el mundo una vez por año mediante el sistema de fiscalización electrónica. Repito lo que se expresó esta mañana, pero quiero decirle con esto que cuando hablo de la barrera inexpugnable es porque nos enfrentamos con un dilema que es muy grande. Los impuestos son muy altos, son complejos, son costosos en los tres niveles de recaudación y además existe una presión del organismo recaudador muy fuerte que obviamente pone muchas veces en riesgo la rentabilidad del negocio que se quiera llevar adelante. Según un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, el IERAL, de la Fundación Mediterránea, que proyectó la carga impositiva total en los tres niveles estatales, este año alcanzaría un máximo histórico de casi el 43% del Producto Bruto Interno. Estamos hablando de la economía proyectada sobre bases publicadas y reales. Según dicho instituto, cada argentino pagará impuestos de este año por 26.515 pesos. Fíjense la evolución desde el 2001, que a valores del 2013 abonaron solo 11.330, en comparación con lo que es este año, es menos del 50%. La presión tributaria llega a puntos tan elevados que
El IARAF, que es el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, destaca que en el 2013 el asalariado formal debió trabajar entre 172 y 205 días para cumplir con sus obligaciones tributarias, según su nivel de ingresos. Por supuesto, existe una frase importante que se difunde en muchos lugares del mundo, que es cuál es el día de la liberación de impuestos. Es decir, a partir de cuándo una persona empieza a trabajar para sí. En Argentina este año se ha fijado entre el 21 de junio y el 24 de julio. Quiere decir que lo que ganó a partir del 24 de julio recién es dinero que le queda genuinamente al trabajador o al asalariado. Y para hacer una comparación de evolución también toman lo que era en el 2002, 2008 y 2009. Fíjense cómo evolucionó la presión tributaria, la carga tributaria, que terminaba en el 27 de febrero, el 5 de abril del 2008 y en el 2009 el 4 de mayo. Hoy estamos, para este año, prácticamente a mediados de julio. ¿Qué es lo que sucede en la República Argentina? ¿Por qué nos enfrentamos con esta situación? Hay algo que creo que todo el mundo se está dando cuenta y lo vamos a analizar por lo que ha sucedido en estos días, ¿no? Los impuestos llegan como impuestos de emergencia, pero llegan para quedarse en forma permanente. Y tenemos sobradas experiencias de que que no hay impuestos que se vayan, no hay instalación de nuevos impuestos y que después se eliminen. Es más, una vez que se consolidan y generan una base de recaudación sustentable, se mantienen, se fiscalizan y eso hace que en definitiva el entorpecimiento que uno ve al principio se mantenga indefinidamente. Argentina tiene impuestos distorsivos, impuestos que afectan directa o indirectamente el nivel de la actividad económica, que influyen negativamente sobre las decisiones de los agentes económicos. Pero hay algo que es extremadamente sustancial, que es lo que podemos denominar impuestos ocultos, impuestos que no están en un compendio de derecho tributario o de legislación tributaria argentina, que es el impuesto inflacionario. Fíjense ustedes que la prohibición de practicar el ajuste por inflación está generando que contribuyentes individuales y empresas paguen impuesto a las ganancias sobre utilidades que solamente están influenciadas por la inflación y no por la mayor evolución. Eso arranca desde el año 2002, cuando la Ley de Emergencia Económica prohibió el ajuste por inflación, que hasta la actualidad no se puede aplicar el ajuste por inflación impositivo, y eso es lo que está generando toda la distorsión en los balances comerciales y pero muy fuerte en las remuneraciones y en los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia de los autónomos. Fíjense ustedes que la realidad llega a tal punto que estamos siempre pendientes del aumento, de la mejora, de tratar de equilibrar los ingresos con aumentos de adicionales o mínimo no imponible, como lo que ha sucedido en estos días. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos actuando en materia impositiva con un impuesto, como decía, que no tiene ley. Y la verdad es que el principio de que es nulo todo impuesto sin ley se aplica en la Argentina. Lo que pasa es que la realidad es que cuando un impuesto no tiene ley o cuando un tributo no tiene ley, no es un tributo. Fíjense con qué se enfrenta una decisión de invertir cuando, como decíamos antes, existe la inseguridad jurídica, la imprevisibilidad, que es uno de los factores primordiales en el planteo que uno puede hacer para invertir. La nueva reforma de ganancias, por ejemplo, que es reciente, esto es un hecho que aconteció esta semana con la publicación de la reforma de dos hechos sustanciales que tuvieron su ingreso al escenario tributario bajo la justificación de que había que compensar la pérdida, entre comillas, de la recaudación que se perdía por aumento del mínimo no imponible adicionales. Yo digo esto, digo entre comillas, pérdida, porque a veces se piensa, el Estado pierde cuando deja de recaudar o la realidad es que deja de cobrar lo que no corresponde cobrar. Y la realidad es que esta reforma de lo que se llama mal denominado renta financiera, porque cualquiera de nosotros pensaría que renta financiera es un impuesto que grava los intereses o las colocaciones que se hacen en los bancos. No es así, porque los plazos fijos están grabados para las sociedades comerciales, solamente están exentas para los individuales. Se lo llamó renta financiera por una cuestión política, pero la realidad, ¿qué hicieron? Pusieron dos nuevas imposiciones que van a traer serios problemas y estas se van a quedar para siempre, que es el aumento del 10% sobre los beneficios de las empresas, dividendos y utilidades, con lo cual eleva la tasa efectiva de una sociedad al 41,5%,
porque ya pagan el 35% y van a tener ahora un 10% más sobre lo que se le acredite al accionista o al dueño de las cuotas de sociedad. Y además se grava con el 15% la operatoria con acciones que no coticen en bolsa. Les digo esto que es muy importante. Cuando hablaba recién de inseguridad jurídica, también acá tenemos conflictos acerca de cómo se va a aplicar esto que acaba de publicarse el pasado lunes. Ya creo que esto arranca con riesgo de litigiosidad en cuanto a la interpretación de a partir de cuándo se va a aplicar ese 10% adicional sobre las utilidades. Fíjense, cuando hablamos de incertidumbre y nos encontramos con algo que ya debería solucionarse, nosotros estamos analizando que no se subsanan errores de redacción legislativa a pesar de los juicios, a pesar de que en el Tribunal Fiscal y en la Corte Suprema están llenos de discusiones de tipo tributarias, y la realidad es que vemos que sigue avanzando y no se corrige. Es más, nos damos cuenta que cuando el otro día se anunció esa mejora para los empleados en relación de dependencia que cobraban menos de 15.000 pesos, no salen claras las normas por la urgencia con la que tuvieron que ser sancionadas. No existe el análisis delicado y fino que tiene que tener la sanción de un decreto, resolución o una ley. Como impuesto distorsivo, como cuestión distorsiva, bueno, obviamente es un tema remanido, pero no puedo dejar de mencionar lo que significó las retenciones a las exportaciones, lo que han significado en su implantación y lo que significa hoy, en lo cual, cuando se hablaba de federalismo fiscal al comienzo de esta charla, yo decía esto, ¿no? Nosotros con la parte de retención de exportaciones convertimos buena parte de la recaudación impositiva en un régimen unitario. Porque en el fondo, las empresas exportadoras o quienes exporten y que tengan retenciones pierden ese 35% sobre el ingreso para pagar unas retenciones que se convierten en un impuesto que cobra el Estado Nacional y no coparticipa, quitándole el margen de utilidad que pagaría el 35% de impuesto a las ganancias y que sí se coparticipa. Es decir, que convirtieron una porción de la exportación en un impuesto que va en forma directa al Poder Ejecutivo, convirtiendo entonces en la recaudación del federalismo al unitarismo. Lo que sí, como conclusión de las retenciones que se la han utilizado cuando nacieron, era para suplir un problema social, para emitir los que eran los famosos planes, o cubrir los planes jefas y jefes de hogar. Después se argumentó para mantener los precios internos. Como anécdota, se dijo que había que aplicar retenciones al trigo para que el precio del pan no aumentara. Ustedes creo que saben lo que cuesta el pan. O sea que esto es un tema importante, pero fundamentalmente las retenciones generalizadas, como están acá, se aplican en países subdesarrollados. Porque no es que no corresponde aplicar retenciones, pero en muchos casos son selectivas y tiene una finalidad que finalmente se cumple, cosa que no sucedió acá en Argentina. Observe cuando hablamos de distorsivo, cómo se planifica una inversión cuando existe un impuesto a las transacciones financieras como el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Fíjense, el presupuesto prevé, que fue en discusión anoche mismo y en estos días va a tener seguramente sanción en la Cámara, en el Senado, porque ya fue aprobado en diputados, tenía una estimación de recaudación para el 2014 de 70.000 millones de pesos, una cifra astronómica. Yo pregunto, si ustedes creen que alguna vez este impuesto se va a eliminar o se lo va a subsidiar. Yo creo que esto es uno de los puntos donde, como decíamos al comienzo, llegan para quedarse para siempre. A lo mejor se podría ir paliando en el futuro permitiendo, como en su origen, la compensación con otros impuestos, pero como está ahora, es muy poco lo que se compensa y significa una recaudación de ese monto, del cual, también hablando de unitarismo fiscal, se coparticipa solo en el 30% de las provincias. Ni hablar de que, respecto a la inseguridad, del impuesto a la ganancia mínima presunta, ¿no es cierto?, que es un impuesto que se paga aún habiendo pérdidas. Porque está bien que se paga cuenta de ganancias, pero realmente se tributa cuando se pierde. Y como determinación de su base, se paga sobre el total de los activos sin computar el endeudamiento que pueda tener la empresa. O sea, no es sobre el patrimonio, es sobre los activos sin contar el endeudamiento o el pasivo. Yo a toda esta maraña que estoy tratando de sintetizar como obstáculos o que son impedimentos a una sana planificación empresaria, a un sano plan de negocios, tengo que agregar un elemento esencial que se encuentra en el empresario, que es la superabundancia de normas sobre regímenes de retención e información. Porque no es solamente pagar los impuestos que estamos mencionando, tienen que tener montada en la administración
aparatos administrativos que solamente tienen que trabajar para cumplir con el pago del convenio multilateral, de las retenciones nacionales y provinciales, y tener que cumplir porque han recibido las empresas que han convertido en entes de recaudación, por supuesto, el Estado las convierte en un ente de recaudación a través de las retenciones o percepciones, pero además le impone sanciones si no cumplen, con lo cual las empresas, para no correr riesgo, tienen que destinar buena parte de su personal exclusivamente para atender las cuestiones fiscales. Y ni hablar del régimen, los regímenes de información, que también están obligados de acuerdo a la actividad y que permanentemente hay un contacto directo con la FIP o con los organismos de previsión, con organismos de recaudación provincial. Sumo a todo lo que decíamos antes en cuestión de elementos distorsivos y complejos, el elevado costo previsional, y que en estos días también se está discutiendo la posibilidad de incrementar el costo de las contribuciones patronales como forma también de compensar, según se dijo, ese aumento de los adicionales por cuarta categoría en ganancias. Evidentemente, todo este análisis nacional y que directamente tiene un efecto sobre las provincias, y por supuesto Santa Fe está inmerso en esta. La falta de una ley de coparticipación federal, que afiance por supuesto el federalismo, hace que las provincias se vean obligadas a multiplicar la forma de recaudar sus impuestos. Y fíjense que en ingresos brutos, por ejemplo, también, como decíamos recién con respecto a los regímenes de información, están obligadas a cumplir rigurosamente y cada día con más presión de las provincias con las obligaciones de ingresos brutos. Ni hablar del impuesto de sellos, que en algunos casos, por ser un impuesto instrumental, contratos y demás actos jurídicos que se tienen que realizar en las provincias están grabados, que hace que se encarezcan también los costos de inversión de las empresas. Sumado a la falta de coparticipación, digamos, no es que no existe coparticipación, pero no se cumple con la Constitución del año 95, en el cual hay pendiente la sanción de una ley de coparticipación federal que requiere la unanimidad de todas las provincias. Eso favorecería por lo menos el cálculo financiero de las provincias y obviamente facilitaría el cálculo financiero de las municipalidades y comunas, que se encuentran las tasas comunales también con elementos que son bastante distorsivos, sobre todo en provincias como Buenos Aires y en algunos casos en Córdoba, porque han tenido autonomía y han generado con un ingenio terrible un montón de cargas tributarias denominadas tasas, que prácticamente se asemejan a los impuestos y que implican recaudaciones en alguna medida por la necesidad de cubrir los baches que se le produce la falta de ese derrame de recursos que el Estado Nacional no hace como corresponde a la provincia y evidentemente la provincia no lo puede hacer con sus comunas. Esto es uno de los temas que también preocupa mucho porque la lejanía muchas veces de la administración de las empresas con las comunas en donde opera genera conflictos que las empresas prefieren no litigar y pagar asumiendo ese costo también. Yo quiero solamente antes de terminar aclarar que en Santa Fe, como se dijo al comienzo de lo que ha ocurrido en materia tributaria, Santa Fe también ha aumentado la presión tributaria de sus impuestos por estas razones, pero además se está trabajando, por lo menos se está haciendo un tanteo de tipo técnico empresario, de aplicar impuestos sobre las empresas que tienen algún tipo de contaminación ecológica, con lo cual, en alguna medida, eso puede llegar a serle de utilidad o de ingreso adicional para otras actividades que están exentas de ingresos brutos. Eso está en estudio, pero no existe el riesgo de que haya un aumento de la presión tributaria en Santa Fe. Con todo esto, lo que queda como síntesis y, digamos, de este panorama sucinto respecto a cuál es la situación tributaria en el país y en las provincias de Santa Fe fundamentalmente, es el hecho de tener claro de que la presión tributaria que tenemos llegó para quedarse y la prueba está en que en la medida en que se maneje el gasto público en la forma que se está manejando a nivel nacional fundamentalmente, pero también en las jurisdicciones provinciales, la presión tributaria no se va a reducir y es muy probable que veamos de aquí en más que exista un aumento todavía de otras cuestiones que hoy no están siendo debatidas, como impuestos adicionales a las altas rentas, como impuestos a determinado tipo de automotores de alta gama, entre otros casos, o el del turismo, como es otra de las cosas que está usándose para mayor recaudación. Les agradezco la atención y le agradezco nuevamente a la Fundación Libertad haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes esta charla. Muchas gracias. Gracias, Enrique.